seguimos con Augusto Costa, ex secretario de Comercio de la Nación y actual profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la Universidad de José Cepaz, también la nueva Universidad de José Cepaz. Ahora, Augusto, hablábamos en el bloque anterior del tema de, bueno, la coincidencia en la necesidad por ahí de actualizar las tarifas en un determinado momento, cómo se había empezado ese proceso y después se paró por una coyuntura política. Pero lo que vemos es un gobierno de Cambiemos que, como decías, bueno, largó aumentos digamos, que suenan inconcebibles. No sé, yo obviamente no soy economista, pero me resulta difícil, o no he encontrado un parangón de algún lugar en el mundo donde se hayan incrementado las tarifas de un mes al otro entre un 400% y más del 1000%. Creo que no debe haber. No, pero también te van a decir que en ningún lugar estaban tan atrasadas las tarifas. Claro, pero digamos, las cosas pueden estar mal, claro, pero se supone que vos la tenés hay una sociedad que lo tiene que tolerar. El punto es ese, Nora. Para mí, primero hay que tener un diagnóstico y después ver cómo vas solucionando efectivamente el problema que tenés. Y nosotros siempre lo que priorizamos fue encontrar un esquema donde toda la política integralmente vista vaya cumpliendo con los objetivos de que la economía siga creciendo, de que siga generando empleo, de que siga redistribuyendo. Si vos te pones como objetivo recuperar el atraso cambiario y hacer que el precio que paga el usuario sea el costo que tiene producir y distribuir, y lo haces de un saque, y no medís las consecuencias en el resto de las variables, ahí tenés un problema. Nunca el remedio puede ser peor que la enfermedad, claro, eso desde ya, porque me parece que lo que le falta al gobierno Cambiemos es esa visión de integralidad de la política económica, porque fíjate, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, que dice, a mí lo que me importa es bajar la inflación, y lo voy a hacer a capa y espada, ¿no? Sí, si nadie puede consumirla, va a bajar. Claro, entonces te clava las tasas de interés en niveles que generan la imposibilidad de financiamiento para actividades productivas, que genera especulación financiera, porque obviamente ¿quién va a poner plata en producción cuando tenés las LEVAX inicialmente 38%, ahora están por arriba de 33%? Pero su único objetivo es bajar la inflación. Y probablemente si la política sigue siendo contractiva, y lo estamos viendo, y por eso también la trampa de presentar el IPC ahora, ¿no? Claro. Empiece a bajar la inflación. Pero ¿a qué costo está bajando la inflación? Entonces, para mí el gobierno de Cambiemos tiene esa lógica. Hay que ajustar las tarifas, ¡pum! Hay que bajar la inflación, ¡pum! Y están haciendo realmente una política que tendencialmente va a llevar a realmente problemas económicos que en última instancia redundan en un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos. Ahora, ¿cómo hubiese sido una forma racional de actualizar las tarifas? Bueno, ir obviamente haciendo los ajustes, considerando el impacto en términos de poder adquisitivo y considerando el contexto también, porque una cosa es con la economía creciendo e inflación desacelerándose, vos podés quizás hacer un reajuste tarifario mayor, que era lo que nosotros teníamos en carpeta, porque fíjate, el año pasado, reconocido por el propio ministro de Hacienda, Prat Gay, la economía creció 2,1% y reconocido también por estos índices truchos del Congreso o el índice de la ciudad, la inflación venía bajando el año pasado. Entonces, era un buen momento para hacer un reacomodamiento de tarifas, pero no de esta magnitud. Y después ir viendo un sendero donde se vaya actualizando a medida que va recuperándose la economía y no va generando problemas para el cumplimiento del resto de los objetivos. Ahora, si vos me preguntás en este momento, ¿cuánto tendría que haber subido la luz, cuánto el gas? Y no te lo puedo responder porque primero hay que hacer un análisis y tomar en cuenta las consecuencias, pero tiene que ver con ser parte de la gestión y poner objetivos y tomar decisiones. Pero seguro no se puede hacer de esta manera. Te voy a proponer ver un pedacito, unas declaraciones del presidente Mauricio Macri, y para ver, bueno... Hoy tenemos un problema, porque el mal funcionamiento del Estado y de un gobierno que terminó el 10 de diciembre nos llevó a algo que nos está afectando severamente, que es la inflación y el efecto que tiene sobre los precios. Y yo quiero volver a insistir sobre este concepto, contra el cual hoy siento que es algo positivo, que hemos tomado conciencia, que lo tenemos en nuestra cabeza y nos damos cuenta que no podemos seguir conviviendo, que este proceso de inflación que lleva ya inflaciones altas, que lleva más de 6, 7 años en vigencia, nos ha afectado nuestra capacidad de crecimiento. Pero lo vamos a revertir, lo estamos revirtiendo ¿en base a qué? A gobernar de la manera correcta, como lo hacen cada uno de ustedes en su casa. Ninguno de ustedes gasta el doble de lo que gana todos los meses.
Bueno, ahí tenemos la explicación que da Mauricio Macri, que dio Mauricio Macri para decir por qué, en qué forma recibieron al gobierno y que van a bajar la inflación. Y vos lo que decías es que, bueno, la inflación la están bajando, hasta ahora no la están bajando. Para nada. Pero supuestamente va a disminuir en el segundo semestre, en el famoso segundo semestre, consecuencia de una retracción importante del mercado interno, ¿no? Sí, ahí de las declaraciones de Macri un par de cuestiones que veníamos charlando, ¿no? Primero, una cosa rara de la inflación y el impacto en los precios, o sea, justamente la inflación es la suba generalizada de precios. Y ahí mencionó Macri la forma correcta de gobernar, que tiene que ver también con lo que veíamos antes de el liberalismo, que es lo que el programa que Macri está llevando adelante, siempre se plantea como la ciencia económica, ¿no? Entonces hoy la discusión está planteada como ciencia contra populismo, ciencia contra ideología, y Macri lo dice, nosotros somos los técnicos y tenemos los científicos que van a aplicar las recetas que tienen que aplicar. Los que estaban antes eran demagogos, clientelistas, populistas, llevaron a un estado desastroso al Estado, a la economía, y nosotros lo venimos a arreglar. Bueno, como en toda ciencia, no hay una única teoría, única explicación, hay una biblioteca con diferentes secciones y libros, y nosotros, nuestro marco teórico, no tiene nada que ver con el marco teórico del liberalismo, ni en lo que tiene que ver con el rol del Estado. Por eso yo también cuando leía ese documento realmente lamentable que sacaron, el Estado del Estado, nada bien hicimos, nada, absolutamente todo era un desastre. ¿Y por qué? Porque el Estado, para nuestro proyecto político y económico, realmente no le sirve al macrismo. Claro, lo que pasa que vos, bueno, y cuando estuviste al frente de la Secretaría de Comercio Interior, hiciste hincapié en cosas que les resultan intolerables, ¿no? En la estructura de costos de las empresas, en los precios en los márgenes de ganancias y en el establecimiento de multas cuando esos márgenes superaban el sentido común. Seguro, entonces, yendo a lo que decía Macri respecto a la inflación, cuando él recibe una Secretaría de Comercio, la recibe con un montón de funcionarios, un montón de programas en funcionamiento, precios cuidados, ahora 12, su beneficio, consumo protegido, que es un programa que le da herramientas al consumidor para evitar abuso de las empresas, en general que tienen que ver con no cumplimiento de los compromisos contractuales, monitoreo de precios de toda la economía, administración del comercio exterior. Es decir, imagínate esa Secretaría de Comercio con todos los técnicos especializados en estructura de costos, en conocer al dedillo cada sector y el funcionamiento de cada una de las empresas, el macrismo que viene con una visión de que no tiene por qué el Estado meterse adentro de la estructura de costos de las empresas, eso lo tiene que definir el mercado, comenzó a descontinuar los programas o a desvirtuarlos y a aplicar lo que ellos entienden que es una receta antiinflacionaria, que es política monetaria contractiva, subir la tasa de interés y ajustar el gasto público, que encima lo viene haciendo a medias. Y nosotros estábamos bajando la inflación justamente de la forma en que vos planteabas, yendo contra los márgenes abusivos, contra el poder de amplificación de la suba de precios que tiene alguien que en cuanto le sube un poquito los costos, aumenta el margen para tener más ganancia. Y eso lo estábamos logrando realmente y hoy siento una gran pena porque el Estado perdió capacidades adquiridas durante varios años que realmente le permitían llevar adelante políticas económicas al servicio del bolsillo de los consumidores que hoy vemos todo lo contrario. Ahora, bueno, está Miguel Brown al frente de la Secretaría de Comercio y evidentemente lo que sí está haciendo Brown es aceitar sus contactos con los Estados Unidos y volcarse hacia los acuerdos de libre comercio, ¿no? Bueno, vos estuviste también en la Subsecretaría de Política Económica de la Cancillería y creo que ahí están apuntando obviamente con la Alianza del Pacífico y la posibilidad, Brown lo tiene como objetivo y lo ha dicho de mediano plazo, la posibilidad de que Argentina se incorpore al Acuerdo Transpacífico. Explica un poquito qué significaría eso para la Argentina. Sí, no solo cambió la política económica interna, sino también la estrategia de relacionamiento externo, ¿no? Nosotros teníamos como premisa que no hay una Argentina para 40 millones de personas sin una industria diversificada y sin fomentar la producción y el valor agregado local. ¿Qué quiere decir esto para que la gente lo entienda? Que si vos no protegés con la administración del comercio y con las variables como tipo de cambio, que haya rentabilidad en sectores como juguete, textil, calzado, indumentaria, y simplemente abrís la economía y el Estado no fomenta el mercado interno, no da crédito subsidiado para que los sectores puedan invertir,
¿Qué es lo más lógico? Más en un mundo en crisis como el que estamos. Que te invadan productos de afuera, te barran toda tu producción local y eso genere caída de producción, caída de empleo y un círculo vicioso de menores ingresos, ¿no? Para eso hay que tener una estrategia de racionamiento externo. ¿Y cómo era nuestro proyecto? Fortalecer el Mercosur, porque la mayor parte de las exportaciones industriales de Argentina van a la región, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, también a Colombia, a Perú. Y entonces, fortaleciendo esos lazos, la industria local puede vender los productos mayor valor agregado afuera y también uno puede complementarse con las producciones que tienen estos países y Argentina no tiene. Eso obviamente implica mirar también otro tipo de socios como eran los BRICS, China, India, Rusia, con los cuales también se puede vender productos y además adquirir productos que nosotros no producimos, pero sin necesidad de que eso destruya el entramado productivo local. El liberalismo entiende que la economía tiene que estar abierta y Argentina tiene que relacionarse con los países serios, ¿no? Entonces, piensa un Mercosur abierto al mundo. La Alianza del Pacífico es básicamente el club de los liberales. Están México, Colombia, Perú, Chile. Y es un tipo de integración que no es productiva, es comercial. Y son tratados de libre comercio con el resto del mundo. Entonces, hacia donde nos lleva el macrismo con la relación con Estados Unidos, nosotros peleamos mucho también para que si se hace un acuerdo de libre comercio con Europa, se tengan en cuenta las necesidades argentinas. Porque Europa, obviamente, muchos sectores industriales tienen mucha competitividad, pero si no abre sus mercados agrícolas y vos abrís tus mercados industriales, primero digamos, desde el punto de vista, es desbalanceado. Claro. Y después, si no protegemos nuestra industria, ¿qué tipo de acuerdo beneficioso es ese? Y nosotros sabemos, la historia lo enseña, que cuando hay un bloque desarrollado que hace un acuerdo con alguien no desarrollado, en general beneficia al desarrollado. El macrismo todo esto realmente no lo tiene en cuenta y aspira a beneficiar a ciertos países de los que espera que lleguen inversiones con una política de apertura, regalando el mercado interno y poniendo en riesgo la producción. Entonces, este acuerdo transpacífico, la Alianza del Pacífico, es básicamente libre comercio con países que nos compiten. Y eso es un problema de acá a un tiempito. Ahora decime, en este cuadro que planteás y que ya se está empezando a ver, porque los institutos que miden lo que sucede con el empleo mes a mes dan cuenta de cómo aumenta la desocupación, ya no tanto en el sector público, sino en el sector privado. Y en el sector privado, en los que vos hacías referencia, que han tenido mayor incentivo, como han sido el textil, por ejemplo, el metalúrgico, bueno, la construcción. ¿Qué perspectiva ves en ese mercado de desocupación, que también eso implica obviamente en la pérdida de poder adquisitivo del salario? Porque bueno, esto uno no necesita ser economista para saber que bueno, si hay muchos que disputan un lugar de trabajo, ese lugar de trabajo lo va a terminar, cada vez se va a ir devaluando más, porque bueno, hay muchos que pueden aceptar cualquier tipo de condición con tal de cobrar algo, ¿no? Seguro, mira, y hay que ver cómo sigue la política económica del gobierno, porque yo conozco lo que tienen la mayoría de sus funcionarios como modelo, y es una economía abierta, desregulada, con el Estado retirado, con lo que ellos llaman clima de inversión para que la iniciativa privada determine qué se produce, con flexibilización laboral, es decir, que Macri haya vetado la ley antidespidos, es parte de su lógica, es ¿cómo le vas a hacer a una empresa que no puede echar a un trabajador? Si el empresario tiene que hacer lo que le conviene cuando le conviene, esto pone trabas. Bueno, ese es el modelo que tiene en la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Cuando llegó el nuevo secretario de Comercio, abrieron las importaciones de una manera anárquica. Es decir, nosotros veníamos monitoreando muy de cerca cada sector, viendo que no haya situación de competencia desleal. Ellos abrieron. Y hoy uno mira en lo que va del año, 43% de aumento de las importaciones de juguetes, 47% de automóviles, 25% de alimentos, 25% de electrónica, todo aumentando, ¿no? Pero eso lo hicieron en el mes de diciembre y se inundaron los mercados. Y después cerraron de vuelta. ¿Viste? Claro. Como las tarifas, claro, que pegan el golpe, claro. Y después... ¿Por qué? Porque obviamente vinieron todas las empresas textiles, de juguetes, de electrónica, y dijeron, ¿qué están haciendo? Yo no puedo seguir produciendo en estas condiciones de absoluta desprotección de la competencia desleal. Entonces se echaron atrás. Lo mismo con el ajuste fiscal. Empezaron con una política de ajuste y ahora están comprometiendo ingresos porque están bajando impuestos y están
generando nuevos gastos, ¿no? Como este proyecto que se aprueba ayer. Bueno, entonces van a ajustar, van a abrir la economía. ¿Qué van a hacer con la tasa de interés? Está bajando ahora. ¿Cuál es el proyecto del macrismo? Porque ahora parece que están tendiendo un proyecto más parecido al nuestro, ¿no? Entonces, ahí lo que estoy viendo es una gran contradicción entre una política económica que de la única forma que cierra es con endeudamiento. Se han endeudado mucho también en estos meses. Este fin de semana salió una nota de Alfredo Zayat en Página que daba cuenta de la cantidad de deuda que ha contraído la Argentina en estos pocos meses. Seguro, y te lo pongo en estos términos. Supuestamente el problema del atraso cambiario, ¿no? Entonces devaluaron, que fue una medida muy ortodoxa y muy rápida. Obviamente los precios subieron, estamos de vuelta con problemas de atraso cambiario. Supuestamente el problema del déficit. Empezaron a ajustar, ahora seguimos con déficit y no va a bajar el déficit respecto al año pasado. Ya lo está reconociendo el propio gobierno. Iban a abrir la economía, no la abren. ¿Qué situación tenemos? Supuestamente la misma que antes, pero con recesión, 150.000 puestos de trabajo menos en el sector privado y endeudamiento. Entonces, es una economía que supuestamente no soluciona los problemas que, según el diagnóstico que Cambiemos tenía, y ahora está endeudada con desempleo y con recesión. No sé, y este es el problema que estoy viendo, cómo va a salir el gobierno de esta disyuntiva que se está planteando. Ahora, y inversiones tampoco se ven que... Ese es el punto. Está dependiendo de esta famosa lluvia de inversiones que va a caer en el segundo semestre, que ya están diciendo que no va a venir, que eso en términos de que entre en dólares nomás, o de endeudamiento. Entonces, la gran preocupación que tengo es que el gobierno de Néstor y de Cristina bajaron el endeudamiento del 166% del producto al 40% y la deuda externa está al 12% ahora, que es lo que le da el colchón al macrismo para que pueda recurrir al endeudamiento para financiar un programa que es inconsistente. Entonces, fíjate, el mejor equipo de los últimos 50 años está en una situación que yo realmente no entiendo cómo van a resolver. Ahora, más que equipo, se ven contradicciones entre Prat-Gay y Sturzenegger y el propio Melconian. Ahí no ves una armonía de criterios en lo que se debe hacer y las críticas por afuera de los más ultraliberales, por ejemplo, como Spert o algunos economistas que el otro día escuchaba a un columnista de ámbito financiero que decía, bueno, el gobierno puede dar marcha atrás con el tema tarifas porque si no, no va a bajar el déficit. Claro. Entonces ahí aparecen las visiones distintas dentro de un equipo económico donde no hay una visión integral de la política, que es lo que te decía antes. Si a cada uno le dicen, y te voy a poner un ejemplo que a nosotros nos pasaba, yo respecto al combustible, ¿no? Al precio del combustible. Obviamente como secretario de Comercio, la nafta subió 31% desde que está el macrismo, ¿no? Que es una barbaridad. En 6 meses. En 6 meses, por eso. Cuando estábamos nosotros en el gobierno, el combustible iba subiendo. Y obviamente, para lo que era mi objetivo como secretario de Comercio, de ir generando una desaceleración inflacionaria, que suba el combustible, era contradictorio a mis objetivos. Claro. Ahora, si no subía, YPF, que tenía que generar ingresos para poder tener un balance positivo, para poder después salir a invertir en vaca muerta, para poder... Obviamente tenía que ir ajustando el precio. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? En una mesa, donde estaban los diferentes actores, y quienes tenía como prioridad la caja de YPF, planteaba su posición. Yo planteaba mi posición, el ministro de Economía planteaba su posición. Y se encontró un equilibrio. Porque no, lo que tiene que tener en claro la gente es que la política económica es encontrar un equilibrio entre objetivos contradictorios. Claro. Y ese equilibrio tiene que ser consistente con el objetivo que vos tengas. Acá, si tú tienes el objetivo de bajar el déficit, y no puedes echarte de marcha atrás con las tarifas. Entonces alguien te va a decir, no está bajando el déficit. Ahora, si vos querés bajar la inflación, entonces tenés que echarte atrás con las tarifas porque eso tiene un impacto inflacionario, pero tiene otra consecuencia. Entonces acá lo que no veo es un equipo económico, como decís, sino que veo intereses contradictorios que nadie resuelve de una manera razonable. Pero vos no tenías acciones en Shell Internacional. Desde ya que no. Como el ministro de Energía, José Aranguren. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque en Notas Verdaderas con Augusto Costa, exsecretario de Comercio de la Nación.